La finalidad de este video es presentar a los cacoteros del departamento de Bolívar la simulación del proceso de beneficio de cacao como herramienta para optimizar el proceso. Además, presentar la evaluación económica y ambiental de este. Y por último, algunas alternativas para la transformación de los residuos generados, con la finalidad de fomentar el crecimiento de los ingresos de los cacoteros y de la región. En la siguiente investigación titulada Evaluación de viabilidad del escalamiento de la fermentación y el secado de cacao bolivarense mediante ingeniería de procesos asistida por computador, fue realizada por la estudiante Braille Sofía Cantillo Faneite bajo la dirección y asesoría de la ingeniera Marta Cuenca Kikazán, pertenecientes al programa de Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena. Para comenzar y contextualizar, voy a explicar qué es el proceso de beneficio de cacao. El cacao es una fruta nativa de regiones tropicales y subtropicales. Nace en el árbol de cacao y su nombre científico es Teobroma cacaoele. Existen tres variedades de esta fruta: criollo, forastero e híbrido. En el departamento de Bolívar se cosecha el híbrido, que es una combinación, como su nombre lo indica, entre la variedad del cacao criollo y forastero. El cacao se compone de cuatro principales componentes: la mazorca, el mucílago, el cotilidón y las semillas. Los principales productores de cacao a nivel mundial se encuentran en África Occidental. Costa de Marfil y Ghana aportan 38.2% de la producción a nivel mundial. Colombia se encuentra en el 10º puesto. Colombia, debido a las condiciones climáticas y a su amplitud de tierras fértiles, es uno de los principales países productores de este grano. La producción de cacao en el territorio nacional, según Fede Cacao, para el año 2021 es donde hubo una mayor producción de esta fruta. Se produjeron en ese año 69.040 toneladas. Para el año 2022 esta cifra se reduce un 10% debido a las precipitaciones que ocurrieron en ese año. Es decir, se produjeron 62.158 toneladas al año. El proceso de beneficio de cacao consta de dos subprocesos, que es el proceso de fermentación y secado. Pero para la realización de estos procesos hay que hacer dos etapas previas, que es la etapa de recolección, la etapa de despulpado y clasificación. La etapa de recolección es donde los cacoteros cortan el fruto maduro. Las propiedades organolépticas del fruto cuando está maduro depende de la variedad que se coseche. Posteriormente pasa un proceso de despulpado en donde se corta la mazorca, se le realiza un corte transversal con una herramienta que no tenga filo para evitar dañar las semillas. Luego se realiza el proceso de clasificación, donde las semillas sanas pasan al proceso de fermentación y las semillas enfermas salen del proceso para evitar que contaminen y dañen la calidad final del grano. La fermentación ocurre en dos etapas. La primera es la fermentación anaerobia y la segunda aerobia. Durante la fermentación anaerobia, los azúcares presentes en el mucílago, como la glucosa, sacarosa y fructosa, se convierten en etanol y dióxido de carbono, como se evidencia en las ecuaciones de la 1 a la 3 respectivamente. La fermentación aerobia se distingue por el desarrollo de bacterias de ácido acético. Las bacterias acéticas oxidan el etanol, el ácido cítrico y los hidratos de carbono para producir ácido acético y acetato de etilo, como se muestra en la ecuación 4. El proceso de secado consiste en retirar cierto porcentaje de humedad para lograr alcanzar los parámetros de calidad establecidos por el ICONTEC. Para este parámetro, el ICONTEC, mediante la norma NTC 1252, reglamenta que la humedad final del cacao seco debe estar entre 6.8 y 7%. Hay factores de calidad en la cosecha que desempeñan un papel importante a lo largo del proceso. Estos factores se presentan en el siguiente diagrama. De entre esos factores tenemos 5 principales factores de calidad, que es la frecuencia de cosecha, grado de maduración, corte de la mazorca, clasificación de los granos y almacenamiento de cacao fresco.
La frecuencia de cosecha está determinada por la altura al nivel del mar, humedad relativa y la temperatura diaria. El grado de maduración está determinado por el contenido de azúcar en la pulpa. La clasificación de los granos está determinado por el color de la pulpa, textura de la pulpa y la limpieza de los granos. Se diseñó el protocolo de laboratorio como suministro para la simulación del proceso de beneficio de cacao. Este laboratorio se diseñó en base a las diversas pruebas realizadas por otros integrantes del proyecto en el Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Cartagena y datos obtenidos y proporcionados por los cacoteros del departamento de Bolívar. Inicialmente se realizó la resección de 82 kilogramos de fruto de cacao, luego se procedió a realizar el proceso de descascarado. En este se separó la cáscara del grano de cacao, posteriormente se realizó la clasificación de la semilla de cacao, donde se obtuvo 12.5 kilogramos de semillas sanas o aptas. Luego se realizó el proceso de beneficio de cacao, fermentación y secado. El proceso de fermentación duró 5 días. Durante este tiempo el mucílago sufrió transformaciones físicas y químicas, produciendo 2 kilogramos de lixiviado, compuesto de etanol, y hay azúcares presentes en el mucílago, como es la sacarosa, glucosa, y también está compuesto por dióxido de carbono. Este proceso, el proceso de fermentación, es el responsable del desarrollo de los precursores de sabor y calidad del grano de cacao. El último proceso es el secado. De todo este proceso se fermentaron 10.5 kilogramos de cacao, de los cuales solo se colocaron a secar 7.7 kilogramos, el resto se almacenó para posteriores análisis. Los granos de cacao fermentados se ingresaron al proceso de secado con una humedad de 45.48%, luego de 26 horas la humedad final fue de 7.38%, logrando retirar 2.93 kilogramos de agua. Este diagrama de flujo es la representación del protocolo anteriormente explicado. Lo único que cambia acá son ya acá está representada la manera como qué equipos se van a utilizar y para conocer las condiciones termodinámicas a la que se va a simular el proceso. Primero tenemos una etapa o sección de adecuación. En esta el fruto de cacao fresco ingresan a esta etapa a 28 grados Celsius y una atmósfera de presión, donde se separa el grano de cacao de la cáscara o mazorca mediante un separador de sólidos. Posteriormente pasan un separador por componentes para retirar el resto de componentes de la cáscara y obtener obtener la corriente netamente de las semillas de cacao. Según Fede Cacao, el 77% del fruto de cacao corresponde a la mazorca. Posteriormente tenemos la etapa de clasificación o sección de clasificación de las semillas de cacao. En esta los granos de cacao pasan por una etapa de clasificación mediante un separador por componentes en el que se eliminan los granos dañados, es decir, los granos con hongos, manchas, con texturas algodonosas, pulpa de color café oscuro, para evitar la formación de moho durante la siguiente sección, es decir, durante la sección de la fermentación anaerobia. Durante la fermentación anaerobia ingresan los granos de cacao previamente seleccionados. Como su nombre lo indica, esta etapa carece de oxígeno. Los azúcares presentes en el mucílago sufren diversas transformaciones físico-químicas, produciendo etanol y dióxido de carbono. En la descomposición de los azúcares se produce una corriente de lixiviado compuesto por las sustancias químicas anteriormente mencionadas, como se muestra en la figura número 4. Este proceso tardó aproximadamente 3 días en completarse. El tiempo requerido para completar esta etapa depende de la variedad de cacao y no debe exceder los 5 días. La fermentación anaerobia, esta sección en la vida diaria, ocurre inmediatamente después de que la fermentación anaeróbica es completada y también se realiza en el mismo equipo. En este caso fue necesario realizarlas por separado. Durante esta sección, la corriente nombrada etanol ingresa a una temperatura de 25 grados Celsius. La fermentación aerobia necesita aire para poder llevarse a cabo. En este proceso se produce una reacción exotérmica alcanzando temperaturas alrededor de 50 grados Celsius.
Esta etapa duró aproximadamente 2 días debido a la variedad de cacao que se utilizó. Todo el proceso de fermentación tardó 5 días. Posteriormente se realiza la sección o la etapa de secado. Antes de iniciar la etapa de secado, se lleva a cabo una etapa de desgasificación para eliminar cualquier resto de aire que haya ingresado durante la fermentación aeróbica. Es necesario recalcar que en la cotidianidad ya el cacao fermentado pasa directamente a la sección de secado. Se introduce en el separador una corriente de aire a 75 grados Celsius y un caudal máximo de 4.850 kilogramos por hora para eliminar la cantidad de agua especificada manteniendo los parámetros de calidad ya mencionados, es decir, la humedad entre 6.8 y 7%. Para realizar la simulación del proceso a gran escala, este escalamiento se tomó como referencia la producción de cacao reportada por Fede Cacao en su reporte discriminado por departamento. En este caso, para el departamento de Bolívar, Fede Cacao reportó 501 toneladas por año. La corriente de alimentación es una mezcla de componentes sólidos y líquidos que representan la composición química del fruto y grano de cacao. Esta composición química, para conocerla fue necesario realizar una revisión en la literatura y conocer cuáles son las sustancias químicas, valga la redundancia, que componen el fruto y el grano de cacao. En la simulación del proceso es el conjunto de todas las etapas anteriormente mencionadas: la adecuación, la clasificación, la fermentación aerobia y la etapa de secado. La tabla 4, nombrada Convención Diagrama PFD, nombra cuáles fueron todos los equipos utilizados para llevar a cabo el proceso de simulación. Para conocer si los componentes que se utilizaron, para conocer si la simulación en realidad, valga la redundancia, simula el proceso que se realiza en la cotidianidad, es necesario realizar la validación o verificación de las propiedades calculadas. Para realizar esta comparación, se tienen en base las propiedades del grano de cacao fermentado y seco. Estas propiedades se tomaron de los datos suministrados de las pruebas realizadas en el laboratorio. Dentro de estas propiedades tenemos el tiempo, el pH, la humedad, densidad aparente, los grados Brice y la acidez. La simulación se valida comparando algunas de las propiedades como el tiempo de fermentación, humedad, densidad aparente del producto y del grano de cacao fresco, obtenidos con los datos publicados en la literatura y obtenidos en el laboratorio en condiciones estándar de presión y temperatura. Los resultados se pueden observar en la tabla 2 y en la tabla 3. De acuerdo a los reportados en esta tabla, las propiedades que se utilizaron para validar esta simulación fue la humedad, la temperatura, la densidad aparente, el tiempo de fermentación, el tiempo de secado y la densidad aparente del cacao seco y fermentado. De acuerdo a lo reportado en estas tablas, los resultados obtenidos con los reportados en la literatura y los obtenidos en el laboratorio son superior al 70%, lo que indica que las estrategias utilizadas para la ejecución de la simulación, como el modelo termodinámico, los componentes seleccionados, son los apropiados. La evaluación ambiental del proceso de beneficio de cacao se realizó utilizando el software Warwi, que es un método desarrollado por la EPA, es la Agencia Americana para la Conservación del Medio Ambiente, para determinar el impacto potencial de equilibrio, conocido como PEI, de los procesos químicos. Este método permite comparar diferentes procesos para determinar cuál tiene menor impacto ambiental. En la evaluación ambiental se analizan cuatro escenarios para examinar el impacto del proceso con y sin ciertas variables. El caso 1, denominado base, no considera los impactos del producto ni de la fuente de energía. El caso 2, se tienen en cuenta los impactos del producto. El caso 3, se tienen en cuenta únicamente los impactos de la fuente de energía. Y por otro lado, nos encontramos con el caso 4, combina los efectos de la fuente de energía
como del producto del proceso, es decir, contempla los aspectos del caso 2 y 3. La figura 8 muestra los impactos totales de salida generados por unidad de tiempo y por kilogramo de producto para el proceso de beneficio de cacao. Como se pueden observar, estos impactos son altos debido a que, como lo había mencionado, la gran parte del fruto corresponde a la mazorca y la mazorca representa un residuo generado durante todo el proceso que se realiza. La figura 9 representa los PI totales de salida y generados para el proceso de beneficio de cacao. Como se puede observar, los PI generados por kilogramo de producto no son totalmente negativos, es decir, que el proceso no es completamente amigable con el medio ambiente. Para esto, más adelante les voy a pasar el link de una infografía donde muestra cómo se puede transformar este residuo generado en eh, en un producto que beneficia a los cultivos y también que le da un valor agregado a todo este proceso. La figura 10 muestra los impactos de salida por categoría. Estas categorías se dividen en dos, que son las atmosféricas y toxicológicas. De entre los parámetros atmosféricos tenemos el potencial de agotamiento de ozono, ODP, potencial de oxidación fotoquímica, PCOP, potencial de calentamiento global, GWP. Este mide la cantidad de radiación que un compuesto puede absorber comparado con la cantidad de radiación absorbida por el compuesto con la cantidad absorbida por el dióxido de carbono. También tenemos el potencial de acidificación AP. Estos hacen parte de los parámetros atmosféricos. Para la categoría toxicológica tenemos el potencial de toxicidad por ingestión, HTPI, que es un indicador del riesgo de toxicidad por ingestión de una sustancia química. Tenemos el potencial toxicidad humana por inhalación o exposición dérmica, HTPE, que es un indicador de riesgo de toxicidad por inhalación o exposición dérmica, es decir, exposición a la piel de una sustancia química. La toxicidad acuática potencial ATP se estima mediante el uso de los datos toxicológicos de una sola especie representativa de peces conocidos como carpitas cabezonas. El potencial de toxicidad terrestre TTP se determina mediante el uso de los datos toxicológicos de una especie terrestre, generalmente como las ratas. Como se puede observar en la figura 10, los impactos de salida por categoría para las tipologías evaluadas, teniendo en cuenta los 4 casos de estudio anteriormente mencionados. Ahí se puede evidenciar cuáles las que son de mayor, por así decirlo, de mayor proporción en comparación a las otras parámetros evaluados. La figura 11 muestra los impactos por categoría teniendo en cuenta el efecto del carbón como fuente de energía. Es necesario resaltar que estos impactos, pues, con la fuente de energía que utilizan, o sea, que se pueden escoger en el software Wargi, estos parámetros, estos impactos no cambian significativamente. La evaluación económica para el proceso de beneficio de cacao se desarrolló considerando como referencia el dólar americano y posteriormente se realizó la conversión a pesos colombianos. La vida útil de la planta se estimó en 15 años. Los gastos de materia prima se consultaron a través de páginas web como Alibaba, a través de el Fondo Nacional de Cacao, FEDECACAO, y de información proporcionada por los cacoteros del departamento de Bolívar. El costo de la fruta se estableció en $100 por tonelada. El precio de venta de cacao seco, fermentado y seco se definió en 3.817 dólares por tonelada. La mazorca que sale del proceso ya con una previa reunión que se tuvo con algunos de los cacoteros del departamento de Bolívar, se estableció que esta mazorca que sale del proceso se tomará como un subproducto eh, y que se utilizará para generar compost. El precio de este se estableció en $0.23 por kilogramo.
Para realizar la evaluación fue necesario estipular las características del proceso y los supuestos económicos, como lo es la tasa de impuestos sobre la renta, la tasa de interés. Todas estas se determinaron a partir de la literatura. Como la planta es nueva, el tipo de proceso será planta en terreno no construido. Es importante hacer esta consideración ya que afecta el valor del terreno. El tipo de suelo lo tomaremos como arcilla suave, como arcilloso suave y un porcentaje de contingencia de 20%. El costo por hora operario será de $18.84 por hora. Este dato fue tomado de las estadísticas y datos reportados por las agencias de empleo de Estados Unidos. Se realizarán 13 salarios por año, incluyendo la prima legal establecida en Colombia. Es importante destacar que en esta simulación se utilizaron múltiples equipos para representar una etapa que en el proceso real se lleva a cabo en un solo dispositivo. Por ejemplo, en el proceso de fermentación, las dos fases, anaerobia y aerobia, que normalmente se realizan en un solo equipo, se simularon con dos. Además, la adecuación y clasificación se realizan en un solo equipo, se realizan en la cotidianidad de forma manual. En la simulación, el proceso de secado se realiza un tratamiento previo de desgasificación, mientras que en el proceso real el cacao fermentado se lleva directamente a la etapa de secado. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, solo se utilizó el costo de los equipos que se utilizan en la cotidianidad. Estas dos gráficas representan los costos más significativos en el análisis económico, una en pesos colombianos y la otra en dólar estadounidense. La inversión de capital fijo indirecto, que son los costos fijos que no están directamente ligados a la producción, como los terrenos, las mejoras de patio, la ingeniería y supervisión, equipos para investigación y desarrollo, gastos de la construcción, gastos legales, contingencia, entre otros. La inversión de capital fijo indirecta incluye los costos fijos asociados directamente con la producción, como son los equipos comprados, la instalación de esos equipos, la instrumentación y control del proceso, tubería e instalaciones eléctricas. El total, el capital total de inversión, que es el dinero necesario para adquirir los equipos del procesamiento, unidades auxiliares, tuberías, compra y reparación del terreno. También encontramos los costos de producción, que estos corresponden a los gastos asociados directamente con la operación de la planta, dependen de la capacidad de producción o la cantidad de materia prima que se esté procesando en determinado momento. Entre estos encontramos rubros como materia prima, mano de obra operativa, mantenimiento y reparación y la supervisión. La tabla que se encuentra debajo de la gráfica representa los principales indicadores de desempeño del análisis económico. El proceso de beneficio de cacao propuesto tiene un rendimiento a largo plazo moderadamente aceptable. El flujo de caja acumulado es de 0.25. Cabe destacar que para un proyecto atractivo, este flujo de caja calculado acumulado debe ser menor a 1, lo que indica que el proyecto es atractivo porque el retorno anual es mayor en comparación a la inversión inicial. Teniendo en cuenta la depreciación, la inversión se puede recuperar en aproximadamente 4 años y 3 meses. Este proceso también muestra el retorno de la inversión, que este permite evaluar la capacidad de generación de beneficios de un proyecto sin incluir el impacto del valor temporal del dinero. Este ROI es aceptable de 13.87%, considerando que las empresas en muchos casos requieren el retorno del 10 al 15% y un valor presente neto de 0.09 miles de millones de dólares en pesos colombianos, 394.51 miles de millones de pesos. Con todo este proceso pues, de investigación y análisis, el rendimiento de la planta fue de 9%, además de que con todos estos análisis de evaluación económica y ambiental, se puede optimizar un poco más todo el proceso, como en el caso de transformar esos residuos, en este caso la mazorca, en otros nuevos subproductos. Ya ustedes
utilizan ese lixiviado que sale para la producción de vino. Entonces, de esta manera se está tecnificando mucho más el proceso y la otra es volviendo este proceso mucho más sostenible para el medio ambiente. Les estaré pasando el link de la infografía que explica paso a paso cómo convertir la mazorca en compost y agradezco su atención. Muchas gracias.